su historia. Historia. Todo Santa Coloma de Cervello conoce 1000 historias sobre Torre Salvana, historias lúgubres y espeluznantes por las que el edificio ha acabado apodándose Castillo del Infierno. Y es que se cuenta que al caer la noche este bello enclave se convierte en la peor de las pesadillas, debido al romanticismo que evoca su señorial estructura antes de ser conocido como uno de los edificios más embrujados de España. Era un punto de encuentro muy concurrido por parejas de enamorados. Sin embargo, de la noche a la mañana, los rumores comenzaron a surgir. Se decía que al anochecer, las parejas que se encontraban dentro de los coches aparcados cerca de la torre recibían la siniestra visita de una anciana. Lo único que se sabe de esa mujer es que portaba un pañuelo negro cubriéndole el cabello y que se dedicaba a golpear las ventanillas de los coches preguntando a sus ocupantes si habían visto a sus niñas. Estos, al pensar que era una anciana necesitada, salían de sus vehículos y descubrían la verdad. Esa mujer, de rostro pálido y aterrador, no solo no tenía piernas, sino que además flotaba en el aire. Cuando se descubría su naturaleza, el fantasma de la mujer volaba a gran velocidad hasta desaparecer en los muros de la Torre Salvana. La aparición de esta anciana podría relacionarse directamente con otro fenómeno que podía verse tanto dentro como fuera de la torre. La aparición de 2 niñas que corrían agarradas de la mano. Quienes las han visto alguna vez dicen que ambas llevan puesto un vestido, una de color azul y la otra de color rosa. Hay una habitación que podría vincularse con una parte incierta y misteriosa del edificio. Y es que, tiempos atrás, vivió allí una niña con algún tipo de trastorno mental. En aquellos tiempos, este hecho podría ser objeto de vejaciones por parte de la comunidad. Así que sus padres decidieron recluirla en la planta superior de la construcción. No podía salir al exterior. No podía relacionarse con los invitados. No podía ni tan siquiera mirar por las ventanas. Y vivió de ese modo hasta el fin de sus días. Esta historia, aunque no ha podido ser demostrada, explicaría la 4ª aparición fantasmal, una de las más famosas de la Torre Salvana, la de una mujer vestida de blanco con una profunda herida de bala en medio de la frente. Al caer la noche, este bello enclave se convierte en la peor de las pesadillas. Muchos aseguran haber visto a una joven asomarse por las ventanas
las facciones bien definidas, un varón con largos bigotes y la boca abierta. Al principio María pensó que debía de tratarse de una broma, que quizás sus hijos habían dibujado esa cara para asustarla, pero cuando lo comentó con ellos y con su marido, ninguno sabía nada del tema. Al día siguiente, María también se lo contó a dos de sus vecinas y ellas difundieron la noticia por todo el pueblo. Pero para María aquel rostro no era más que una mancha de humedad, así que le pidió a su hijo Miguel que tomara un pico, destruyera aquella cara y cubriera nuevamente el suelo con más yeso. Y así lo hizo. Durante 6 días el suelo se mantuvo igual, pero al amanecer del 7.º día, una mancha exactamente igual a la anterior volvió a emerger en el mismo lugar. María no podía creer lo que estaba viendo, así que llamó al albañil Sebastián Fuentes y le pidió que extrajera aquella imagen del suelo y la guardase en una hornacina para poder colgarla como decoración en su cocina. En enero de 1972, miembros de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid fueron enviados al lugar para tratar de esclarecer el asunto. Colocaron cámaras de seguridad en el edificio contiguo a la casa y estuvieron grabando durante todo un mes para descubrir el misterio, pero fueron incapaces de filmar nada normal, y las caras continuaron emergiendo como por arte de magia. Los parapsicólogos más reconocidos de Europa comenzaron a desfilar por la casa. Entre ellos se encontraba Fernando Químez del Oso y Germán de Argumosa, que pasaron largas jornadas dentro de la casa picando el suelo y analizando las manchas en todos los sentidos, pero tampoco fueron capaces de encontrar explicaciones racionales al suceso. Por ello, optaron por llevar a cabo sesiones de psicofonías, cuyos resultados fueron sorprendentes. Germán pica patio, levanta cemento. Estas fueron las palabras que captaron una de las grabadoras de voz en el interior de la casa. Por este motivo, el 18 de febrero de 1972, Sebastián Fuentes regresó a la casa para levantar el suelo en el que habían aparecido todos aquellos rostros. Su sorpresa fue inmensa cuando encontró centenares de huesos de más de 160 años de antigüedad. Al parecer, el terreno sobre el cual se había levantado la casa era el antiguo camposanto de la iglesia del pueblo. Pero no solo eso, sino que antes había sido una mezquita funeraria árabe del siglo XVIII. Esa información
abandonaron sus camas sobresaltados, pero cuando acudieron al encuentro de las risas, éstas habían desaparecido. Nadie encontró una explicación a lo que acababa de suceder, pero no le dieron mayor importancia. El tiempo pasó y todo el mundo parecía haber olvidado que aquel extraño suceso hasta la mañana del 20 de noviembre de aquel mismo año. Prometía ser un día como cualquier otro. Pascuala Alcócer, ama de llaves de la familia Grijalba, frente al fuego escuchó lo que parecía un quejido. Pensó que se trataba de su imaginación, así que, una vez más, removió las brasas. Entonces, una voz masculina pronunció las siguientes palabras: «¿Qué me haces daño?». Y a continuación se echó a reír. La mujer, presa del miedo, corrió hacia la casa de la vecina para pedirle ayuda, pero ésta no la creyó. De todos modos, acompañó al ama de llaves hasta la cocina donde había ocurrido el incidente. Y nada más atravesar el lindar de la puerta, una voz masculina las recibió diciendo: «Luz, que no veo». Una auténtica pesadilla. Las dos mujeres empezaron a gritar con todas sus fuerzas y despertaron a todos los vecinos, incluyendo, por supuesto, a los miembros de la familia Grijalba. El incidente no podía salir del edificio y todos debían guardar silencio para que el buen nombre de su familia no quedase manchado socialmente. Pero alguien rompió su voto de silencio y la prensa local no tardó en hacerse eco de la historia. Entre los días 20 y 23 de noviembre, todos los periódicos hablaban de un extraño fenómeno al que llamaron el duende. La gente se agolpaba a las puertas del inmueble exigiendo ver con sus propios ojos el fenómeno. La policía trataba de contener a las masas y la familia Grijalba no podía ni salir al exterior sin ser acosada por sus propios vecinos. El fenómeno en aquel momento fue tomado como una broma de mal gusto, fruto de la imaginación descontrolada de Pascuala Alcócer. La gente rápidamente la señaló a ella como la culpable del fenómeno. Primero la llamaron mentirosa y después la acusaron de ser ventrílocua, pero la voz sonaba incluso cuando la mujer ni siquiera se encontraba en el edificio. El 23 de noviembre de 1934, el periódico británico The Times eligió esta historia como portada y clasificó la historia de fenómeno inexplicable. Fue entonces cuando el gobierno español decidió tomar cartas en el asunto e investigarlo en profundidad. Brigadas municipales, acompañadas por arquitectos, recibieron la orden de estudiar exhaustivamente la estructura de aquella diminuta cocina. Uno de los arquitectos que formaban parte del equipo extrajo un metro plegable de su bolsillo y se dispuso a tomar medidas del conducto de ventilación. Fue entonces cuando la voz gritó desde el interior: «Mide 15 centímetros». Y efectivamente, tras revisar por sí mismo dicho conducto, estas fueron las medidas que el hombre acabó apuntando en su informe. Pero la voz se fue volviendo más agresiva. Insultaba a quienes ponían en duda su existencia y mantenía largas conversaciones con los agentes de la ley. Desesperados, los investigadores levantaron completamente el suelo de la cocina, convencidos de que bajo las baldosas iban a encontrar los mecanismos que producían aquella siniestra voz. Pero, lejos de obtener las respuestas deseadas, enfurecieron
falseada. Pero nadie tuvo acceso a estos archivos, ya que el gobierno, a mediados de diciembre de 1934, decidió cerrar el caso diciendo a la población que el duende simplemente había sido un fenómeno psíquico puntual y que no tenía mayor importancia. Durante años se rumoreó que efectivamente habían encontrado pruebas más que suficientes, pero el gobierno había preferido taparlo para que el terror dejara de extenderse entre la población. En la actualidad, para evitar que el fenómeno volviera a repetirse, el Ayuntamiento de Zaragoza ordenó el derribo del edificio y la construcción de otro en el mismo lugar al que llamaron el Duende. Nunca más nadie volvió a reportar fenómenos extraños en su interior. Pero, aún así, 40 años más tarde, el caso fue reabierto por investigadores de lo paranormal y descubrieron cosas realmente espeluznantes. Por una parte, revelaron que la entidad habló por última vez el 3 de diciembre de 1934 y que sus palabras fueron las siguientes: voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. Cobardes, cobardes, voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. En cuanto a las psicofonías y a los vídeos